que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Can't you hear me? Tenemos muchas cosas para hablar, se van acumulando en la medida en que no nos juntamos por las fiestas, por los compromisos. Este es un compromiso que nos hemos tomado a través de Radio Caput, poder comunicarnos los martes y ahora en plena dictadura de fin de año, en plena reunión de brindis, de que tengan un lindo año, feliz año nuevo. Siempre hay una esperanza que se abre, un tema que está guardado en una repisa y un sueño que cada vez que salta lo planchamos para que no interfiera con la realidad, pero no lo matamos para que nos ayude a llegar a ese sueño. Hoy estamos con Juan Sarabí, hablando de un libro de su padre, el querido Tomás Sarabí, que ya está en otra dimensión, Tiempo de Lobos, y después vamos a ver por qué lobos y qué pasó durante la dictadura con los lobos. Tenemos mucho para compartir. Antes vamos a hacer un pinraje de algunas cosas que quiero compartir. Soy Aníbal Diego López, buenos días, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre la enfermedad de Cristina Fernández de Kirchner. Como sabemos, los diarios se han publicado nada, así que es bastante fácil decir algo al respecto. Hace una semana, hoy es 27 de diciembre, hace una semana que ella está internada, fue sometida a una operación de apendicitis y todavía sigue allí internada. Y la gente se pregunta por qué no le dan el alta. La gente se pregunta por qué no le dan el alta y cuál será la razón por la cual sigue todavía internada. La razón médica por la cual sigue internada es que padece de un síndrome que se llama ilio postoperatorio. ¿Qué significa esto en criollo? Es un síndrome que se produce cuando una enfermedad vinculada con el intestino, con el abdomen, se prolonga demasiado, se hace tarde y entonces el intestino se paraliza, no tiene movimiento y eso le impide alimentarse de manera natural y recuperarse. Es un cuadro que se volvió complejo porque no fue una operación simple, fue una operación de emergencia por peritonitis. Acá aparece un dato que nadie te comenta. Esa peritonitis, que es el agravamiento del síndrome de la apendicitis, se produce porque el apéndice se perforó, esperando un permiso para que la trasladaran, que en realidad nunca fue necesario, o mejor dicho, no debió ser necesario ese permiso, debió ser trasladada. Bien, los médicos personales de ella descubrieron que tenía un cuadro de apendicitis aguda y eso requiere verdadera urgencia. La justicia fue mucho más lenta que la infección, ese fue el problema. Esto tiene un nombre, es la judicialización del cuerpo. Es cuando un juzgado decide
sobre tu integridad física. Es la doble vara más escandalosa de nuestra historia, mientras los genocidas y represores culpables de delitos de lesa humanidad se pasean por las calles sin ningún problema, dan una vuelta a la manzana sin pedirle permiso a nadie, hacen fiestas de cumpleaños, los visita la cantidad de gente en números de 30, 40, 50 personas y nadie dice nada. Las 2 veces presidenta tuvo que esperar horas porque toda la desidia y la infamia persecutoria que padece tuvo que intervenir para que algo que era una simple operación de apendicitis se transformara en una peritonitis con la consecuencia de la aparición de este síndrome que es bastante complejo, ese que les mencioné, el ilio postoperatorio. Ese síndrome, el que mencioné, implica que el cuerpo, por razones de precaución, paraliza toda la función digestiva. Entonces, luego tiene que empezar a funcionar. Y por eso Cristina está caminando por los pasillos del sanatorio para que su cuerpo reaccione y logre empezar a funcionar de nuevo. Y recién allí va a poder comer naturalmente en vez de ser una dieta líquida. Y por supuesto va a poder desempeñar, o sea, cumplir todas las funciones digestivas que todavía no puede cumplir. Está poniendo, una vez más, el cuerpo, resistiendo a la desidia y a la infamia de un sistema persecutorio, tal como antes resistió a la difamación, a la demonización, a la persecución a sus familiares, particularmente a su hija, e incluso al atentado y a la infamia de la condena judicial y la inhabilitación para ser funcionaria pública de por vida. El silencio de los medios al respecto a mí no me extraña. Me acuerdo cuando se produce la enfermedad de Maradona o otras enfermedades de gente no tan famosa, cómo los medios se ocupaban todo el tiempo de qué es lo que pasaba, cuál era el estado, había prácticamente un parte todos los días, había conjeturas, había prácticamente una invasión en todos los medios sobre la enfermedad de alguien. Y con Cristina hay un silencio muy, muy vergonzoso, hasta incluso parece cómplice. La pregunta también tendríamos que hacernos a nosotros, ¿qué pasa con nuestro espacio? ¿Hasta dónde podemos quedarnos al margen esperando así que se cure sola, pensando que todo es normal? Ese síndrome, ese ilio que les mencioné, tendría que resolverse en 2 o 3 días y ya lleva 6, 7 días. Y si se prolongara mucho más, podría transformarse en algo verdaderamente grave. Es muy importante que demos difusión a esto, para que tomemos conciencia, sobre todo los que decimos amar a Cristina, para que la defendamos y para que denunciemos esto que es una verdadera vergüenza. Cristina es un corazón que no se apaga. Mucha fuerza, Cristina, memoria, verdad, justicia y salud para vos y para todos. Una denuncia insoportable, una desidia incomprensible e intolerable. Bueno, la quisieron matar con un revólver, la quieren matar con una peritonitis también, con desidia, con falta de responsabilidad, con falta de reloj para saber cuánto tiempo pasa en esta situación de peritonitis. Una locura. Es una gran presidenta, una gran estadista. Podemos coincidir o no en todas las cosas que ella piensa y toma decisiones, pero es como Perón, como Néstor, como Evita. Son personas que podemos discutir en la casa, pero después tenemos que decir saludo 1, saludo 2. Es una barbaridad la desidia de la Corte, los jueces, que es la pata peor de la democracia organizada. La justicia es lo peor. Están haciendo mérito ahora con algunas giladas, pero en las cosas centrales estamos igual. Vemos otra cosa.
Vos sos el primo de Gabriel. Yo soy primo de Gabriel, sí. Contanos un poco los hechos en ese momento. Bueno, aparentemente fue a partir de una discusión. A veces la ronda de policías que hay en el barrio hace provocaciones o trata mal a la gente. Entiendo que Gabriel se defendió, que recibió un golpe y a partir de ese golpe se defiende que lo quieren reducir entre 4 agentes hasta que interviene mi prima, la mujer, tratando de separar, otro vecino más tratando de separar. Se ve claramente en los videos sin ningún tipo de arma, ningún oficial corría peligro bajo ninguna circunstancia, digamos, y cobardemente un oficial baja de la camioneta con un arma larga lo fusila a mi primo. ¿Ella estaría también, me refiero a la mujer? Sí, estaba prestando declaración acá al lado mío, estuvo internada ayer, digamos, contra su voluntad, digamos, incomunicada, no permitían que le acerquen, digamos, comunicación de parte de los familiares, estuvo toda la noche en el hospital Grayson. Por lo que decís, no es un caso aislado. No, no es un caso aislado, se repite el maltrato de la ciudad, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. En todos los días vemos algún video que son gente maltratada, gente que labura, que está siendo maltratada por la policía de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, provocaron a mi primo se defendió valientemente contra 4 policías que no lo pudieron reducir y el 5.º policía que interviene en el momento lo fusila a corta distancia con una arma larga. Vemos que hay un chico tratando de mediar para que no... Sí, obviamente un vecino que es amigo de mi primo trató de mediar, se le ve claramente él que tiene las manos en alta. Mi prima, digamos, una mujer que fue golpeada después de que a mi primo le dieron un balazo con arma larga, digamos, también fue maltratada por la fuerza, así como todos los vecinos que intentaban acercarse. ¿Lo pudieron asistir a tu primo? No como la forma que merecía, sí un vecino trató de tapar la herida, pero no médicamente, digamos, ni profesionalmente, ni por medio de los vecinos más cercanos, digamos. Estaban impedidos de acercarse al cuerpo cuando todavía aún estaba con vida. Y contame un poquitito, vos decías que piden la renuncia del ministro de Justicia. Y la verdad que se merece una renuncia, pero esta situación no puede pasar sin permiso, sin que los agentes policiales tengan un permiso político. Y hay un permiso político que es invisible para maltratar a todos los ciudadanos y a nuestra clase trabajadora que vive en los barrios, que son los que trabajan, los que se levantan temprano y son los que levantamos el país, digamos. ¿Tu nombre? Oscar. Gracias, Oscar. Vivimos una dictadura disfrazada de sistema democrático, digamos, pero ya lo han hecho con los jubilados. Vivimos un estado, ni siquiera policial, un estado de violencia institucional. Y a ver hasta dónde aguanta la gente, y cuando no aguanta le pegan un tiro a uno y se acabó la joda. Una doctrina inusual en la Argentina, salvo en la época de la dictadura del Proceso, cuando todos los jóvenes que querían cambiar la situación política eran asesinados, maltratados, humillados, torturados, etcétera, etcétera. Es un modelo de vida que no depende de la actitud de la gente frente a un sistema de gobierno. Es una manera de aniquilar gente que piensa distinto y que actúa en función de lo que piensa, no necesariamente delictivamente, sino toma posiciones políticas. Bueno, por leer, por pensar, por ir a una manifestación, por militar una idea, eran asesinados, torturados, tirados de los aviones al mar, vivos, además, mujeres, un sistema horroroso de película de terror. Ni siquiera. El compañero Martelet falleció hace unos días, una persona importante. Vemos si tenemos a mano algunas fotos para mostrar. Ahí estamos. Un compañero militante, un compañero muy valioso. Murió hace muy pocos días. Fue un luchador de los derechos humanos, con una larga carrera de persona normal, con su trabajo, pero también con sus principios, con sus ideas, en comunidad de compañeros, institucionalmente acompañado, dando presencia cuando había que rescatar la memoria, rescatar nombres,
rescatar acciones de la democracia sin levantar un arma, sin pretender pegarle a nadie, un luchador de la paz, un luchador de los derechos humanos, una personalidad extraordinaria en Corrientes, en todo el país, acompañado por grandes compañeros de distintas generaciones, que, bueno, defendió lo que había que defender. Alguien tenía que poner la cara, alguien tenía que poner la voz, alguien tenía que acompañar a la gente que sufría o que era perseguida o que no era honrada en su dimensión ética y en su condición cívica también. Falleció, como todos vamos a fallecer. Ese no es el problema es cómo se vive, por qué se da la vida, por qué se identifica a la gente con una persona como él. Querido Martelet, presente en nuestro programa. Bueno, y estamos ahora con Juan Sarabí, pero vamos a poner un tema compañera que nos va a acompañar en el resto del programa. Canta Adrián Goiceta, el hijo de Oscar Casco. Con los brazos abiertos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes y a saber que me decías hasta pronto, pero no pude sí crecerme de a poco en lo blando de tu luna increciente. Siempre estuve abrazado. Vamos a tenerlo de cortina, este tema de Iscueta, hijo de Oscar Casco, porque abre una etapa de la historia que vamos a contar ahora. Estamos hablando de un libro, Tiempo de Lobos, que es hijo de este otro libro de Flores para el Lobo. Así es. Siempre con el tema de los lobos, de Tomás Sarabí, el papá de Juan, que ya falleció, y que sin embargo lo seguimos militando. Esta edición de Coligüe cuenta una historia que es la de los lobos, personas de las Fuerzas Armadas entrenadas y puestas a trabajar en infiltrarse en los grupos de la protesta, de la militancia revolucionaria, del peronismo, para controlar los movimientos del peronismo, de los militantes, y también para interferir en órdenes, interferir en circunstancias. A estos hombres de las Fuerzas Armadas entrenados para disfrazarse de militantes peronistas, para controlar a los militantes peronistas, se refiere el libro de Tomás Sarabí. Juan, además de llevarme un cuerpo y medio, es hijo de Tomás también, un gran escritor, un gran compañero, un gran militante, y nos va a contar esta historia de los lobos, Juan. Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos los escuchas. Para mí es muy importante estar hoy acá para contar la historia. Nosotros en el año 76 partimos al exilio
con mis padres, con mi padre Tomás Arabí, mi madre Carmen Platero y mis hermanos, 4 hermanos. Nos fuimos a vivir a España, llegamos a Madrid en el año 76, en diciembre, y papá trabajó en la editorial Sedmay de Madrid. En esta editorial él trabajaba como traductor, traducía novela negra, a Chandler, Agatha Christie, trabajaba también en publicidad, y un día le dicen que por qué no escribe él una novela para presentar en esta colección de novela policial Club del Crimen. Él ya tenía muchos archivos y material como para trabajar y denunciar lo que estaba ocurriendo en Argentina en la dictadura, y escribe esta novela con el título Flores para el Lobo. Él publica la novela en el año 79 en esta colección Club del Crimen, y nosotros en el mes de julio partimos, continuamos el exilio después en Costa Rica. Papá fue a trabajar en Radio Noticias del Continente, en la radio que transmitía en onda corta desde Costa Rica para todo el Cono Sur, que estaba bajo dictadura. Y bueno, seguimos hasta el año 83 viviendo en Costa Rica. La radio sufrió atentados de parte de la CIA y de los contras. Sí, la atacaron en avión también, ¿no? Con metralla de avión. Sí, tiraron una bomba que no, por suerte, no explotó la bomba que tiraron en la planta transmisora, que la antena la habían puesto los sandinistas, porque nosotros llegamos justo en el triunfo de la revolución, llegamos en el año 79, para el mes de julio, y con el triunfo de la revolución fue un gran apoyo de la revolución nicaragüense para todos los compañeros, que muchos habían también estado luchando por la revolución en Nicaragua. Habría grandes compañeros que trabajaban en la radio, como Raúl Cuestas, como Carlos Villalba, Goyo Levenson, gran entrañable compañero. Que hizo una fundación para los chicos que no tenían recursos en Argentina. Prestó muchísimo apoyo a chicos muy chicos que no tenían familia o que tenían una familia sin recursos. Hizo una tarea hermosa protegiendo a la niñez. Sí, él era chicos pobres, chicos de lugares que estaban medio a la buena de Dios, y los formó, les dio de comer, los vistió, los apoyó. Muy bien. Una hermosa tarea del Goyo. Sí, gran compañero. Papá era compañero de militancia, de Rodolfo Ortega Peña, eran grandes compañeros, con Miguel Bonazo también trabajaron en la Vuelta de Perón, la campaña de Cámpora, en la revista Vencer. Papá era periodista, era escritor, prácticamente su vida era la escritura, el periodismo. Después continuó, después del exilio, en Costa Rica, hasta el año 2009, que regresa a la Argentina, pero ya en el 2006 hizo la segunda edición del libro, y ya le puso Tiempo de Lobos, porque la primera edición se llamó Flores para el Lobo. Él en el 2006 hace la segunda edición con la editorial Andrómeda, que era un grupo, de compañeros, poetas, escritores, costarricenses, salvadoreños, allí en San José de Costa Rica, y él hizo la segunda edición en el 2006, y nunca la novela se había editado en Argentina, diciendo que es una novela tan importante, tan necesaria, ¿no? Más en estos tiempos que corren, como hablábamos. Es importante porque tiene mucho material en el cual que esclarece muchas cosas, más de lo que lógicamente se ha esclarecido muchísimo las cosas que han ocurrido, pero esta novela tiene mucho material importantísimo y tiene una fuerza inusitada, como le llamo yo, y también lo importante es que fue escrita durante el año 78, durante nuestro exilio, ¿no? Esto es un factor muy importante, ¿no?, en la novela. Contame un poco sobre los lobos. Bueno, el lobo, que es el protagonista, Santiago, y el lobo, los protagonistas. El lobo, viaja primero llega, no voy a contar la novela porque mucha gente seguramente está queriendo leer la novela, que es muy importante, impactante.
llega a Estocolmo y se reúne allí con parte, digamos, de lo que tenían las estructuras que tenían los militares en Europa. Ellos se infiltraban en los grupos, digamos, del exilio, tanto en París como en Madrid, en las diferentes ciudades donde vivíamos exiliados. Se infiltraban en los grupos de exiliados para sacar información, para mandar partes y cosas a la dictadura, digamos, ¿no? Entonces la historia comienza en Estocolmo, donde Santiago comienza a seguir los pasos del Lobo, porque su compañera, la compañera de Santiago, Celia, fue torturada y fue asesinada en la ESMA. Entonces esa es un poco, digamos, centralmente, digamos, la temática de la novela. Luego transcurre en Alemania, cuando el Lobo, digamos, está yendo, digamos, en diferentes ciudades de Europa donde están los círculos de exiliados, infiltrándose, y él sigue al Lobo, digamos, en su trayecto, donde él tiene sus reuniones y todo, recibe digamos, instrucciones de parte del ejército argentino, para ir viendo lo que tiene que hacer según lo que dice el ejército. Tiene mucha información, el libro es muy importante. Después, bueno, Santiago lo sigue en Alemania. Después de Alemania, la novela culmina en París, pero no voy a contar, digamos, pero sí, el Lobo era un personaje terrible, porque es un personaje que torturó, asesinó. También en la novela se habla del tema de los vuelos de la muerte. Ya en el año 78, cuando papá escribe la novela, ya él denuncia el tema de los vuelos de la muerte y toda la barbarie que se vivió, el desastre que hicieron los militares en la Argentina. Luego le decían al espía que ellos enviaban para infiltrarse en el sistema, digamos, de la resistencia democrática, digamos, del peronismo en distintas ciudades de Europa, digamos. Claro. Y entonces Santiago, como comenté antes, bueno, lo sigue al Lobo para lograr venganza, porque él había torturado y asesinado a su compañera. Entonces es una novela que tiene un carácter muy importante, tiene mucha información y es muy necesaria la novela, especialmente, de la militancia. Es una novela conocida entre, digamos, los compañeros, circulaba mucho, inclusive en el año 81, Mempo Giardinelli, que está en la contratapa, el texto de Mempo hizo una crítica a la novela para Excelsior, que es un periódico mexicano, porque él se encontraba en México y él recibió la novela, como tantos compañeros, y le hizo una crítica en el año 81 a la novela. Entonces, la novela circuló mucho entre los compañeros, pero nunca se había... yo creo que es importante, es histórica esta edición, dado que llega en un momento álgido, digamos, ¿no? Para tener, digamos, estar en alerta. Comentábamos el otro día en la radio de las madres, que fui invitado en el programa Sin Diarios, estar muy alertas, más que nunca, por el accionar de esta gente, porque son realmente gente, digamos, que no tiene, inclusive a nivel político y todo el gobierno, no tiene un rumbo, no tiene una capacidad ni cintura política. Tienen el gobierno como si fuera un comercio, como si fuera un fondo de comercio prácticamente. Es una cosa terrible. Vamos a escuchar nuevamente la canción del hijo de Oscar Casco, Compañera. Así nos ponemos en el clima del libro. Abiertos nos despedimos, los brazos abiertos y enredados,
inquietos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio, no supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, y a saber que me decías hasta pronto, pero no pude sí crecerme de a poco. En lo blando de tu luna increciente, siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, 9 meses de encarnada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Adrián Goizueta, el hijo de Oscar Casco, y el tema Compañera que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a, por gentileza de el compañero Juan Sarabí, vamos a proponerle a la audiencia que si desea un ejemplar, vamos a rifar uno, vamos a sortear uno. Ahora vamos a pasar el teléfono de la radio para que puedan 11 65 16 44 46 11 65 16 44 46. Al primero que llame se lo reservamos, lo puede pasar a buscar acá por la calle Talcahuano 240, cuarto piso, y se lo dejamos con su nombre. Este libro apasionante que comenzamos a describir sobre la actuación de los lobos del ejército filtrados en la militancia peronista en Europa, denunciando, mandando datos a la jefatura en Buenos Aires y en otros lugares, y ayudando a la represión de la juventud peronista. Como ustedes han hecho también el capítulo que bien habías anunciado de la radio del continente, que transmitía defendiendo y difundiendo también la revolución sandinista en todo el sector de San Salvador, bueno, de Guatemala, de todo ese sector. Ana Jaramillo, que fuera la que fundara la Universidad de Lanús, con Manuel Quindimil, gran compañera, que fuera secretaria de el diario de la militancia peronista,
cuando lo conducía Castiñeira de Dios, José María Castiñeira de Dios, y también acompañando al senador por Catamarca, ya me va a saltar el nombre, Saadi, Ramón Saadi, no, ¿cómo se llama? No, Ramón es el hijo. Alberto. Alberto Saadi. Ya no vamos a acordar. Ana Garamillo fue también partícipe con Carlos Villalba, que nombraste, del grupo que hacía la radio del continente y que fue atacado varias veces, incluso con metralla desde aviones, lo cual le da un panorama de película de espionaje, ¿no? Sí, realmente fue terrible. En aquella época, justamente era la época cuando había apenas triunfado la revolución en el 79, se formaron, los contras, ¿no? Estados Unidos, con la CIA, incursionando, digamos, en la frontera norte de Costa Rica, la frontera sur de Nicaragua, queriendo, a través el atentado de la Penca, que fue un atentado también muy sonado. Ahí estaba también el comandante Cero, Edén Pastora, que después terminó sus días junto al Frente Sandinista, nuevamente retornó, porque Edén Pastora fue un héroe de la revolución, porque él tomó el Palacio de Justicia, que fue lo que después desencadenó en el triunfo de la revolución. Es como el cuartel Moncada para Cuba, para la toma del Palacio de Justicia, y Edén Pastora fue justamente uno de los personajes principales, junto a Tomás Borges, a los hermanos, a Daniel y a Humberto Ortega, y a los compañeros que lucharon por la revolución, ¿no? Por el triunfo de la revolución en Nicaragua. Y los contras, con la CIA, con la Escuela de las Américas de Panamá y con todas las bases que tenían ellos ahí en Panamá, tenían en la mira la radio, que era fue un instrumento muy importante para acabar con la dictadura, ¿no? Un medio de denuncia, inclusive, como decimos, para toda la región, porque El Salvador también estaba con sus problemas. Mataron justamente también al cura en El Salvador en aquel momento, a varios curas tercermundistas. En aquel momento, recordame cómo se llama el cura que estaba en El Salvador. Romero. Claro, Anulfo Romero. Oscar Anulfo Romero fue asesinado también por la CIA y por la derecha, extremista derecha de El Salvador. Entonces trabajaba muchísimo la contra, y la radio para ellos era un objetivo principal, ¿no? Vicente Leónidas Saadi fue uno de los responsables del diario La Voz, en el cual estuvo también gerenciando el querido Castiñeira de Dios, un hombre indudablemente peronista y sin que nadie pueda pensar en él como un hombre subversivo, digamos, sino al contrario. Fue presidente o director de la Biblioteca Nacional, que fue que la terminó, digamos. Era una especie de obra interminable, míticamente interminable, pero él agarró como un gerente, le pidió el camino crítico, el PERT, al ingeniero que estaba a cargo. El otro no entendía nada. Como un hombre del humanismo sabía tanto de camino crítico para una obra, y enseguida tuvo que exponerse a armar un camino crítico, un PERT, para ver cuándo iba a terminarlo. Y así se terminó esa gran obra que es hoy día la Biblioteca Nacional. Pero me refería a que personalidades como Vicente Saadi, como Castiñeira de Dios, como Juan Sasturain, que fue el director de la página de historietas, un gran escritor, un gran historietista también, una autoridad en el mundo de la historieta, y bueno, otros, Meiji también.
Horacio González también fue director de la Biblioteca Nacional. Sí, yo me refería más que nada al diario La Voz. El diario La Voz. Quiero decir que, porque si no parece que nosotros fuéramos una célula subversiva. En realidad estamos hablando, digamos, fíjense lo mismo que pasa en este momento. En este momento tenemos un gobierno argentino ligado por distintas cuestiones con Estados Unidos, asociado a Estados Unidos de manera servil, digamos, y Estados Unidos comienza a tener un despliegue de negocios, de intereses geopolíticos, de la posibilidad de instalar tropas en determinados lugares, de influir a favor de su socio inglés sobre el tema Malvinas, de poner alguna base en el sur de la Patagonia, de manejar, como quería la comandante Richardson, los bienes de Argentina como propios de Estados Unidos, ¿no? Las tierras raras, bueno, todo lo que ella misma manifestó como bienes de América de ellos, no nuestra. Yo voy a recordar que nuestra Constitución tiene un artículo, el artículo 26, que dice que expresamente los ciudadanos argentinos tienen derecho a armarse para defender a la patria ante cualquier intento de dominio o de posesión por parte de otro Estado o de otra agrupación, digamos. Digo esto porque la gente cree que todo lo que viene de Estados Unidos es legal. Todo lo que está en contra del peronismo está bien. Ahora, cuando los peronistas se levantan para defender al país, a la patria, a los bienes de la República, a las formas políticas y democráticas que se ha dado a Argentina más de una vez para su gobierno, ahí creen que el malo es el argentino que defiende su país y el bueno el norteamericano que quiere llevarse sus bienes pagando chirolas o influyendo o metiendo a Argentina en un quilombo bélico que no le tiene nada que ver, y inmediatamente entonces todo lo que se levante en armas en defensa del país es subversivo, digamos, exagerado, guerrillero, etcétera, contra los pobres y buenos norteamericanos que son tan rubios, tan de ojos celestes que nunca podrían ser malos, digamos. Bueno, hay mucha clase media que está feliz con la asociación con Estados Unidos, sienten que ese es el lugar que nos corresponde, bueno, y así nos va. Pero me gustaba poner el dedo en el tema del derecho de los argentinos a defender su patria, aún con armas, porque eso lo garantiza la Constitución Nacional. No es una idea peregrina de un ídolo guerrillero que todavía está en la época de Fidel Castro, no sé qué. Nada que ver. Eso lo dice la Constitución, y la Constitución es de hace pocos años, del 96. Así que quería poner un punto en las IES porque me parece que es necesario cada tanto recordarle a la gente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Eso fue en la Convencional Constituyente? Sí. Sí, está en la Constitución, artículo 26. Bueno, ¿y cómo fue tu vida atrás de Tomás, atrás de tu viejo? Bueno, nosotros, para nosotros que éramos chicos, yo tenía 5 años en el 76, nos fuimos en barco, en el último viaje del barco San Roque, que era un barco de una compañía española, Ibarra, el San Roque y el San Vicente. 15 días de barco, que eso mucha gente me pregunta, y cómo, si me acordaba, me acuerdo, sí, claro que me acuerdo, porque un viaje de 15 días de barco no te olvidás, a esa edad. No, claro. Y llegamos a Vigo, de ahí, bueno, en tren a Madrid,
Y bueno, fuimos a la escuela con mis hermanos, somos 4 hermanos, estuvimos cursando los primeros grados de la primaria, siempre acompañados con el círculo de compañeros de la Casa Argentina de Madrid. Nunca perdimos, digamos, el vínculo con los hijos, ¿no?, de los chicos, de los compañeros. Vivíamos en Madrid hasta el año 79 y después llegamos a Costa Rica. Para mí fue un cambio también muy, muy lindo, ¿no?, llegar a Costa Rica en esa época, estar siempre acompañando a mis viejos, todo. Bueno, ¿Qué edad tenías ahí? En Costa Rica tenía 8 años en el 79 y vivía muy de cerca todo, porque lógicamente mi padre escribía con su Olivetti. Siempre me recuerdo que tengo de madrugadas escuchando a mi padre escribiendo y acompañando nosotros como chicos. Hacíamos teatro, también teníamos, mamá era actriz, Carmen Platero, actriz y cantante afroargentina. Ella fundó en Buenos Aires en el año 87, nuestro regreso del exilio, la Comedia Negra de Buenos Aires, un grupo de teatro para rescatar la memoria de los afroargentinos, afrodescendientes. Yo soy bisnieto de Tomás Braulio Platero, el primer profesional, escribano afroargentino. Uh-huh. Entonces mamá fundó la Comedia Negra de Buenos Aires con mi tía Susana Platero, pero durante todo el exilio, digamos, también la militancia de mamá fue muy importante en el aspecto con el teatro. Actuó por ejemplo, con Pepe Vázquez de Uruguay, gran compañero y militante que pertenecían al Galpón de Uruguay, que a muchos de los integrantes del Galpón de Uruguay, cuando fue la dictadura en Uruguay, el golpe en Uruguay, muchos estaban de gira, muchos actores, después no pudieron regresar, lógicamente estaban en Cuba, después estuvieron en México, como Amanecer Dota, Pepe Vázquez, Emilce Viñas, la compañera de Pepe, y para mí eso es muy importante para mí, para mi memoria, digamos, para mis recuerdos y todo, ¿no? El compañerismo, la solidaridad que se vivía en aquella época, con los chilenos. Tengo entrañables amigos chilenos, uruguayos, conocidos en el exilio. O sea, cada vez voy a Chile, voy a Uruguay, siempre me encuentro con los compañeros, con los chicos que crecimos juntos en el exilio y vimos un poco digamos, nuestra historia desde el exilio, ¿no? Nuestra pertenencia a América Latina. Después del regreso, en el 83, mis padres se separan y con mamá y mis hermanos venimos a Argentina con Alfonsín y papá se quedó en Costa Rica, continuó viviendo él allá en Costa Rica. De hecho, se hizo la segunda edición del libro, se hizo en el 2006, como conté anteriormente, que se hizo la segunda edición con Andrómeda, que era el espacio donde papá compartía con muchos compañeros, poetas, intelectuales centroamericanos, salvadoreños, nicaragüenses, y realizó papá también una gran labor con una revista Aportes. Con mis hermanos trabajamos también en la distribución de la revista. Fue muy importante realmente para nosotros la militancia de nuestro padre, nuestra madre también, estar acompañando, ¿no?, con todo ese momento tan difícil. Bueno, es todo una enseñanza también. Y recuerdo siempre, a Rodolfo Puigros, cuando venía a Madrid, que venía a almorzar a casa los domingos, cuando él, porque él estuvo exiliado en México y en Cuba, pero él iba siempre a Madrid y iba siempre a casa. Recuerdo mucho a Goyo también y a Rodolfo, los grandes compañeros de papá. Rodolfo Puigros, el papá de Adriana. Sí. Sí. También ahí estaba Ana Jaramillo. Claro, Ana era la colaboradora más cercana de Puigros. Claro, sí. Y papá era como un discípulo de Rodolfo Puigros. Era como, para Rodolfo y para papá era muy importante también Rodolfo. Hay entrevistas en internet, si ponen Tomás Sarabí, Rodolfo Puigros, hay una entrevista que le hace papá a Rodolfo. También eran muy, muy, muy cercanos. Y el libro justamente se hace con Coligüe porque nosotros hace años que queríamos ya publicar el libro en Argentina, que es un libro tan importante, y lo hicimos con Coligüe, que es una editorial nacional, popular, una editorial muy importante que reúne a grandes intelectuales argentinos, y la idea un poco fue
rendir el homenaje a papá por los 10 años de fallecimiento. Falleció en el 2014 y ya hacía tiempo que habíamos conversado con la editorial. Aparte, Aurelio había estado en Costa Rica visitando a papá para buscar las cartas entre Perón y Alberte, de esa relación epistolar, digamos, entre Perón y Alberte. Surge un libro que se llama Un militar entre obreros y guerrilleros. Bueno, recuerdo, para aquella generación nueva, que Bernardo Alberte, el mayor Alberte, era un militar que tenía el gabinete de Alberte, que era quien organizó el regreso de Perón a la Argentina, y era muy amigo de papá, y antes de irnos al exilio, prácticamente Alberte fue el primer, quiero aclarar eso porque mucha gente tal vez no lo sepa, el primer muerto de la dictadura, el primer asesinado de la... Claro, sí, fue Bernardo Alberte, era un hombre muy respetado dentro del ejército y dentro del peronismo por Perón, un hombre formado, un hombre patriótico en todos sus gestos, en toda su carrera, y el día que se asalta el poder, ya Perón había fallecido, y que Isabel es tomada por la Junta de Comandantes, hay un equipo de coordinación, creo, que va a la casa del mayor Alberte, lo somete a Alberte, lo suben en la casa de Alberte a la terraza y de la terraza lo tiran a la vereda. Es decir, cae y muere, porque obviamente estamos hablando de más de 10, 15 metros de altura, casi 20 metros de altura, cae y se aplasta contra la vereda, digamos. Ese es el destino de un gran hombre de armas del peronismo, un gran argentino como Bernardo Alberte, mayor del Ejército Nacional, no del Ejército pro Estados Unidos, ¿no?, sino pro Argentina, pro Perón, que en ese momento era el presidente de la Nación, elegido por el pueblo. Un compañero, el Jorma. Así es. Y bueno, y antes del golpe, lógicamente, Bernardo Alberte le da las cartas a papá, y nosotros nos llevamos, papá se llevó las cartas al exilio, ¿no? Fuimos en España, las cuidó celosamente, todo el exilio, y bueno, y allí se hizo el libro, entrando en Costa Rica, se dieron las cartas para hacer el libro con Jorge Burrucharri y con el hijo de Jaureche, con Ernesto, se hizo el libro Un militar entre obreros y guerrilleros, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Y bueno, entonces la militancia de papá es de peronismo revolucionario. Papá trabajó en la revista Vencer, con Analía Pairó también, con muchos compañeros que trabajaron por la liberación de nuestro continente, ¿no?, de América Latina, porque en aquel momento operaba el Plan Cóndor, era todo lo que era Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, también parte de Perú y todo estaba Paraguay con la dictadura de Stroessner. El escenario era el Plan Cóndor, donde los ejércitos operaban en conjunto con Estados Unidos, con la CIA, ¿no? Terrible. Pongamos las cosas arriba de la mesa. Hay gobiernos que están votados por la gente, por el pueblo. Gana en un sistema democrático y gobierna el periodo que se le asigna. Y hay gobiernos que son supuestamente democráticos que toman el poder por la fuerza. Matan gente, encarcelan gente, hacen lo que se les da la gana, se ríen de la Constitución, se ríen de las leyes, como el caso del presidente actual de Argentina, que hace lo que quiere, después dice, bueno, después compra algunos votos, algo dentro del sistema, pero aún sin eso también hace lo que se le da la gana y gobierna para los que ellos consideran las personas de bien, que son los que tienen plata, digamos. De hecho, todos estos números que ha habido, donde se incluye
cientos de miles de personas echadas de su trabajo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Cientos de miles de personas echadas de su trabajo, y al mismo tiempo que ahorran teóricamente ese dinero, le aumentan los descuentos a los ricos. O sea, ubiquémonos. No es que todos sufren una adecuación porque hay que hacer un esfuerzo para salvar el país. No. Se le da más dinero a los ricos y se le quita a los trabajadores. Ni siquiera a los pobres, a los trabajadores se lo quita. Es decir, se le quita el trabajo, el bien por el cual una persona es digna, que es de alimentar a su familia y colaborar con su país trabajando, produciendo. Y muchas de esas personas que se benefician son los que se le puede llamar los aportantes truchos, esos aportantes truchos, que son gente de mucho poder adquisitivo que tiene que ver con la oligarquía más recalcitrante de la Argentina, como las familias patricias como Bullrich, por ejemplo, porque Patricia Bullrich es Luro, Pueyrredón y 16 apellidos más de parte de los tatarabuelos que eran dueños de la mitad de la Argentina de la campaña de Roca. Entonces, esto viene a colación porque justamente tiene que ver con que en América Latina están pegando el manotazo del ahogado estas familias, porque son gente que nunca trabajó, que siempre vivió de la esclavitud, lo digo yo que soy descendiente de esclavizados, siempre vivió de la mano de obra esclava, digamos, esclavizada. Entonces son familias que no quieren largar ese beneficio que han tenido durante 200 años desde antes de que se formaran las repúblicas, ¿no? Es esa oligarquía más la nueva, digamos, oligarquía, digamos, que se ha formado con estas familias de colegios privados, como el Newman y todo, que han tomado el país por asalto, teniendo, como decía yo anteriormente, un fondo de comercio. Para ellos es como un negocio prácticamente. Por último, y hablando de la economía del país y de este nuevo gobierno, supongamos que pedimos nosotros, ¿no?, 100 millones de dólares prestados y que por alguna razón nos lo dan, ¿ok? Muy bien. ¿Nosotros qué hacemos? Se lo cargamos al Estado, pero no le damos el dinero, lo hacemos responsable de ese dinero. Y ese dinero no lo usamos para ninguna cosa del gobierno, lo guardamos. O hacemos otro negocio, compramos una isla en el Pacífico Sur. Después recibimos la noticia de que hay que devolverlo. Entonces, como no le podemos decir al Estado que lo pague él porque lo gastamos nosotros y no le dijimos qué hicimos con la plata, pedimos a otro, ¿no? Otra empresa, otro sistema económico, qué sé yo, que nos preste los 100 millones para devolvérselo a los que se lo pedimos. Los tipos nos dan el dinero, nosotros se lo damos a los que le dimos y cargamos el pago al Estado. Quiere decir que a 100 millones que le pedimos a uno y 100 millones que le pedimos a otro para devolvérselo a ellos, ya tenemos 200 millones que el Estado debe por nosotros. Ahora, ¿cuál es el negocio lícito de eso? Supongamos que de los 100 millones que recibí 2 veces, me quedé con 10 millones de dólares. Ahora tengo 20 millones de dólares. No tengo deuda porque le devolví al primero con la guita del segundo, pero el Estado debe 200 millones de dólares. ¿En función de qué debe 200 millones? Que yo se lo saqué para hacer el negocio con los terceros. ¿Y cuál es el beneficio del Estado, del pueblo? ¿Cuál es el invento que hay que justificar? Hice un negocio, pedí plata, la usé para negocios con otros tipos y se la anoté en la cuenta del Estado, a cambio de nada, porque el Estado no recibió nada de eso. ¿Y por qué no lo meten en cana al tipo? ¿Cuál es el gran acuerdo nacional que implica a los grandes empresarios que han recibido bajas en sus impuestos, que han recibido beneficios varios y que nunca hicimos nada con ese dinero salvo negocios?
y el Estado, que no hizo ningún negocio, debe el total del dinero. ¿Cuál es el chiste de ese? ¿De qué manera se llama ministro a uno y presidente al otro de semejante estafa? No sé si me expliqué. Y bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Martín. Muy interesante el libro, yo lo tengo casi terminado. Es apasionante, tu viejo escribía muy bien y tenía mucha data. Acuérdense de llamar al teléfono que dimos para sortear el libro. El teléfono, si querés, podemos recordar, el número de teléfono es 44 11 65 16 4446. 11 65 16 4446. Y ahí sorteamos el libro para que lo vengan a retirar. Hay un libro más, porque ya hay uno que fue sorteado, así que hay un libro más que vamos a poner para los compañeros que nos están escuchando y las compañeras. Bien. Y nosotros nos encontramos el martes que viene, o damos los hurra, damos los hurra por este año. Les deseamos un muy feliz 2021 y veremos, y ya en algún momento nos juntamos de nuevo. Entrañables. Muchas gracias. Can't you hear me? Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, y haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput.